Una planta, yo como tengo un especialista de plantas no voy a hablar, pero es una planta acuática de las ninfáceas, es una planta preciosa y es una planta que tiene como característica fundamental que nace del agua. No nace de la tierra, nace en el agua y del agua. Vuelve a renacer al día siguiente con el sol. Bien, como ya sabíais, yo os lo recuerdo, en la mitología egipcia es una planta que aparece representada prácticamente en toda la iconografía, en capiteles, en bajorrelieves, en fin, en todo tipo de expresión artística, porque es eso, representa nada más y nada menos que la muerte, la vida, el nacimiento, la oscuridad. Hay, por ejemplo, un dios, que es Atum, el solar, cuya historia, o mitología, en fin, historia, es muy bonita. Brota del agua, como la planta. Él nace además, según la leyenda, también nace de un huevo. Cuando decimos un huevo no es un huevo de ave, es un bulbo. Nace de una estructura cerrada. Bien, actualmente se sabe que esta flor de loto, que no solamente tiene una representación mitológica a partir de su nacimiento y su muerte diaria, sino que tiene, como era sospechable, propiedades psicoactivas, es decir, es una droga que convenientemente esnifada se respira, como hacía Atum, como hemos visto que hacen el águila y hace el lobo, convenientemente esnifada, pues produce todo lo que produce una planta psicoactiva, pues produce alteraciones de la estimulación, ves cosas que habitualmente no ves en tu vida tradicional y puedes incluso pues darte un paseillo por Dios sabe dónde. Evidentemente no por aquí, sino por allí. Pues esto es. Bien, aquí veis como, insisto, la cultura egipcia es permanentemente, pero no solo los egipcios. Y es ahí donde yo quiero insistir hoy. En esa koiné que hablábamos al principio, de cultura, en esa koiné de sustrato religioso, en esa koiné de dioses, hay símbolos que se van a trasladar espectacularmente a otras culturas donde no tienen loto, no tienen flor de loto. Por ejemplo, los griegos. Fijaros este caballero, esto está en Paestum, que está en Grecia, pero es mundo griego. Este caballero encima de su caballo es una escultura en una tumba funeraria, por tanto el contexto muerte es evidente. No es el caballero necesariamente el que está cerca de la flor y, como sabemos, no la mira, la esnifa, es el caballo. Aquí tenéis la flor de loto. En esta otra imagen, en donde la iconografía evidentemente cambia, no necesariamente están dibujando la flor de loto, pero están dibujando lo mismo. Es un banquete funerario en donde uno de los comensales, o sea, uno de los muertos, está esnifando la... Aquí lo veis igual. Estamos en el mundo etrusco ahora. Esto es una antefija, son unas decoraciones que se ponen encima de los templos, en los templos de dos aguas, en las esquinas arriba. Bien, pues esta antefija, nada más y nada menos, en Etruria, en Italia, aparece dos delfines que, como picotean el agua, y del agua surge la flor de loto. Fijaros que los delfines se relacionan siempre con Venus, con Afrodita. Y fijaros cómo estos dos delfines, y la coreografía es preciosa, sus colas son colas, pero a la vez son medias lunas. Es fertilidad, o sea, son mensajes redundantes permanentemente, pero que no hacen más que repetirnos que lo que hay aquí no es una decoración baladí, es cultura, es mensaje, es tradición, es creencia. Impresionante imagen de Tarquinia, de una tumba de un etrusco. Lo mismo que hemos visto antes, en Paestum, exactamente igual. Un caballero, probablemente una imagen heroizante de alguien que ha fallecido y que se quiere elevar a las alturas. Está otra vez con una representación, evidentemente no es una flor de loto de academia, pero está esnifando la flor. Flor que nace de abajo en una tumba, por tanto en una representación auténticamente funeraria. Pero sorpresa,
nos venimos a la península ibérica. Los íberos. Esta es una imagen de Jaén, de un bajorrelieve de Jaén. Está haciendo exactamente lo mismo. Lo que hemos visto en Egipto, hemos visto en Grecia, hemos visto en Etruria, lo vemos en los íberos. Esa es la koiné de la que yo os hablaba al principio. Pero fijaros en esta otra imagen. Aquí sí que hay una flor de loto de libro. Dos caballeros con caballos rampantes con una flor de loto en medio. Bien, esa flor de loto en la península ibérica, los que estudian ibérico, sin duda, la relacionan o se plantean que tenga que ver con un símbolo de la fecundidad, con un símbolo de la nidificación, evidentemente, y por tanto de la revitalización del Allende, del mundo subterráneo. Es la flor de loto, y luego le haré una pregunta a Dani, porque yo de eso no sé, sobre la flor de loto. Fijaros en esta imagen. Es auténticamente preciosa, pero es más preciosa cuando sabemos su significado y sabemos llevarlo hacia atrás miles de años. Esto está ocurriendo en el siglo IV antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo. Las imágenes de Egipto son de cientos de miles de años antes. No es la misma cultura, no se están chivando. Es una cultura que se transmite de generación en generación, y la flor de loto, como el crisantemo actual, representa al mundo funerario en la antigüedad. Cuando queremos hablar del mundo funerario hay que hablar de loto. Pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Es el que te saca de la muerte. No es el que te lleva, es el que te saca de la muerte. Es el que tú esnifando, el que tú bebiéndote y comiéndote, como hacen los cristianos en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el que comiendo y bebiendo, y de ahí la representación de esnifar, adquiriendo el poder de la diosa, es el que te va a sacar de la muerte, el que te ayudará a, y es una palabra cristiana, importante que cogerla con comillas, a resucitar. La palabra resucitar, como sabéis, no está en todas las religiones, ni significa igual en todas las religiones, pero por simplificar, es la manera que tiene el ser humano de expresar que va a renacer a la vida. Fijaros esta imagen, es ibérica, es de aquí, y es una flor de loto que nace explosionando prácticamente. ¿Qué rodea a la flor de loto? Espirales, laberinto. El laberinto es mundo subterráneo, es la madre diosa, la madre gnótica, la que viene de abajo, muchas veces es representada por los laberintos. La iconografía ibérica es absolutamente leíble. No es como mi hijo que ve a dos animales peleándose, es interpretable, es leíble. Fijaros aquí, tenéis a un héroe, esto es de aquí, del Tosal de Manises, a un caballero a caballo, no sabemos qué pasa delante, pero sí sabemos lo que pasa detrás. Es una enorme flor de loto, enorme, es casi más importante que el caballero. Ocupa muchísimo más elemento superficial en la franja que el propio caballero. Y no es porque hay horror vacui, que lo hay, tienen un miedo a dejar espacios vacíos, sino porque tiene una importancia radical en aquello que están queriendo representar, que es mundo funerario. Bien, un gran investigador, uno de mis maestros en el mundo de la simbología, Ricardo Olmos, dice que el loto abriéndose nos sitúa en un lugar mítico. No es un paisaje real, como piensa mi hijo, sino un esquema genérico que alude a otro lugar y a otro momento. La interpretación habitual, como decía antes, es de motivo vivificante, es un árbol de la vida, es un generador de vida, el tema de la flor de loto, y en el mundo funerario, sin duda, la fragancia de esa flor, ese esnifar, ese comer y beber el cuerpo de Cristo para la resurrección, lo tiene en nuestro caso la flor de loto. En definitiva, es un néctar de la vida. Es un auténtico néctar que se tiene que esnifar. Ricardo Olmos nos dirá además algo que algunos intuíamos, pero es preferible que lo diga el maestro. Muchas veces, yo lo decía antes, esa imagen de la divinidad no tiene ni siquiera que representarse. Bastan sus símbolos. Y él identifica dos símbolos claros de la diosa de la fecundidad, en nuestro caso Tanit, y como digo, podéis ir hacia atrás todo lo que queráis con las otras diosas que hemos citado.
Y aquí la tenéis, en cerámicas nuestras, en Alicante, en el Tosal de Les Bases. Fijaros qué preciosidad. Lotos, la roseta. La roseta Stani, es la diosa. Y fijaros cómo el águila la lleva colgando. Es como nosotros que llevamos el medallón. Fijaros que acompaña al águila. En este caso, una flor de loto que nace detrás de otra flor de loto que nace encima de rosetas. Esas rosetas nos están permanentemente recordando a los que nacen, a los que reviven, renacen de la muerte, que esta es su diosa y es la que les ha sacado de la muerte. Fijaros, flores de loto por todos lados. Esas rosetas que van como enganchadas a no se sabe qué. Mirad en este caso, precioso, os lo he dicho antes, no sé si lo veis, el can, el lobo, que está esnifando de la roseta. Ya no de la flor de loto, de la roseta, es que es lo mismo. La flor de loto, la roseta, la diosa, es lo mismo. Tú tienes que esnifar, como lo quieras llamar, para adquirir el poder de la diosa. Esta es la imagen que veíamos antes, está llena de representaciones de la diosa, la cierva, o las rosetas, las lotos. Bien, y rápidamente, porque creo que me he pasado de tiempo, sencillamente, la mayor expresión de esto que os he contado en Alicante, en el Tosal de Les Bases, algunos ya me lo conocéis por otras clases, la vamos a tener, insisto, en el Tosal de Les Bases, pozo. El pozo, hemos dicho antes, que es donde se reproduce con mayor exactitud el culto de la ultratumba en prácticamente todas las culturas del Mediterráneo. ¿Tenemos algo así en Alicante? Sí. Y lo vamos a tener, como casi todo lo que os cuento, en el Tosal de Les Bases. Pero no solamente hay en el Tosal de Les Bases. Es que esa koiné, esa universalidad de la cultura mediterránea, nos hace saber que las culturas indígenas de Cerdeña, los nuragui, tenían pozos sagrados. Si habéis ido a Cerdeña, habréis podido contemplar y sorprenderos, como me he sorprendido yo cuando he ido, de estos pozos sagrados. Fijaros en este caso, ¿esto recuerda algo? Recuerda el triángulo de Dios, que es una iconografía moderna, y recuerda a Tani. Fijaros que todo está relacionado. Estos son los pozos sagrados de los nuragui en Cerdeña. El mitraísmo es una religión que se practica en cuevas pozo. Es una religión que trabaja desde la ultratumba también. Aquí tenéis algunas representaciones de las cuevas mitraicas. Es una religión que compitió mucho con el cristianismo en el siglo I. Es una religión que estaba muy extendida entre los soldados romanos y que practica un principio de bautismo, en fin, hay mucha simbología con el cristianismo. Aquí tenéis cuevas, pozos mitraicos. Y algo espectacular, los mandeístas. Es la religión, dicen, la religión más antigua conservada de la humanidad hoy, se practica hoy. No es ni cristiana ni judía, tiene sus orígenes probablemente en Mesopotamia, si no más lejos. Se sigue practicando hoy, sobre todo en la zona de Irak, Siria. Los pobrecitos se los están cargando entre unos y otros. Quedan no sé cuántos miles. Es una cultura que se basa básicamente, una religión, que se basa básicamente en eso, en el agua, en el pozo, en lo subterráneo. Solo renaces cada vez que te bautizas. Ellos practican el bautismo por inmersión. No son cristianos. Tienen como profeta a Juan el Bautista, pero no son cristianos. De hecho, consideran que Jesús es un traidor y que lo crucificaron por traidor. O sea, fijaros, cada uno tiene su versión. Ellos son gnósticos, practican de esa dualidad de la oscuridad y la luz, y por tanto el bautismo no lo hacen como los cristianos que se bautizan una vez en la vida. Ellos cada año se tienen que bautizar porque cada año se limpian y vuelven a nacer. Esto que hacían los egipcios, que cada año practican ritos solares para volver a renacer, lo hacen los mandeístas actualmente, lo siguen haciendo exactamente igual. Y lo hacen por inmersión ritual. Tienen que bajar a la profundidad y volver a surgir
como hemos visto que hacen las diosas de la ultratumba. Esto es actualmente, esto es en Siria, son bautismos por inmersión y por tanto necesitan esos pozos, Pero ¿y el bautismo cristiano? ¿Cómo surge el bautismo cristiano? Ahora no, ahora se hacen pilas, copiando no esto. El bautismo cristiano actual copia una tradición romana que se hacía un homenaje a los niños recién nacidos. En el primer cristianismo se bautizaba a los adultos, no a los niños. Pero a lo largo del tiempo, sobre todo a partir del siglo IV, cuando ya se universaliza el cristianismo y se hace oficial, se cambia y se adopta una cultura romana que es a los recién nacidos hay que hacerles un ritual y cambia. Pero al principio se bautizaba a los adultos. ¿Y cómo? Bien, pues esta es una imagen de nacimiento del agua. Es una diosa Venus, una diosa Afrodita que nace del agua, es una inmersión. Fijaros, esta imagen que es preciosa, es de Rávena, un mosaico, como tú tienes que meterte en el agua. No vale que te mojen la cabeza, te tienes que meter. Tienes que participar de esa resurrección, de ese nacimiento. Tienes que ser una flor de loto. Tienes que ser una flor de loto. Y fijaros cómo aparece el Bautista, aparece Jesús, y en ese sincretismo de culturas aparece esta imagen. No es Dios, no es Dios, es el Dios Jordán. Que en la cabeza, que normalmente tiene los cuernecillos de la fertilidad, la media luna, en esta época se cambia, ahí no se ve muy bien, es una pinza de cangrejo, que adquiere otra vez la misma forma de media luna, pero es una pinza de cangrejo. Tiene la palma, como todos los dioses de la fecundidad, de la fertilidad. Ese pozo lo vamos a tener en los primeros bautismos cristianos, los batisterios. ¿Qué es un batisterio? Es sumergirse para purificarse. Lo mismo que se hacía en la antigüedad. Los batisterios más antiguos que se conservan son una preciosidad, son pozos, son balsas, son pozos donde tú te tienes que meterte en el agua para renacer. Este ya es en territorios nuestros, esto es Andalucía, esto es en Baleares. Fijaros que esto prácticamente recuerda a los de los Nuraghi, recuerda mucho. Y nos vamos al Tosal de los Bases otra vez. Nosotros hemos encontrado bautismo, tenemos enterramientos, casi 1000 enterramientos de época cristiana, y en este caso es una cabeza de un enterrado y tiene en su parte trasera de la cabeza una cantimplora. Cantimplora en donde se asemeja al bautismo, pero además que tiene una iconografía claramente vegetal. En este caso podría ser una espiga o una palma. Aquí tenéis otro enterramiento del Tosal de Les Bases, en donde la vasija del bautismo tiene que aparecer. Y el ejemplo, como os decía, rápidamente, tenemos cultura del agua, cultura del subterránea desde el Neolítico. La tenemos en Alicante. Hay gente que se entierra, los primeros alicantinos y alicantinas, unos se entierran, no en cualquier sitio, encima de los fosos, encima del agua. Cuando el foso ha sido inutilizado, fosos que se han construido por sus antepasados, se quieren enterrar encima. Y esto no es casualidad. Hacen rituales al acabar los pozos, rituales de sacrificio. Sacrifican un buey, sacrifican 5 perros y los colocan en posición perfectamente después de matarlos y hacer ritual, al final de un foso, agua otra vez y un pozo. Y lo más interesante, y voy a ir rápido, es esto. Nos vamos al final de época ibérica. Están llegando los romanos. Y se va a producir un hecho, hoy por hoy, único en la península ibérica. Y con un paralelo, solamente lo hemos encontrado en Rumanía. Pozos, agua, ultratumba. Hemos excavado 4 pozos, en los cuales lo único que encontramos son enterramientos. No es un vertedero, no es un puticuli, que es los pozos donde se tiran a los esclavos en época romana, que no tienen derecho a ser enterrados naturalmente. No están incinerados, que es lo que ocurre en este momento, estamos hablando del siglo I a.C., en Alicante y en todo el Mediterráneo se está incinerando a la gente
aquí se está inhumando, se están haciendo banquetes funerarios, nos aparece esta pieza, ¿os recuerda a alguien? Y vamos a ir documentando una sucesión de enterramientos humanos, sobre todo niños casi recién nacidos, cientos de niños, mujeres, algunos hombres, algunas mujeres y algunos hombres forzados, han sido atados y han tenido que darles un golpe antes de enterrarlos, tienen fracturas de cráneo ante muerte. Los demás no, los demás han muerto de manera natural. Y todos en un pozo. ¿Por qué en el pozo? Porque tiene que ser en el pozo. Lo que están haciendo, que ahora os lo explicaré, es un rito que nosotros hemos denominado un suicidio cultural y un suicidio físico. Se están suicidando. Está acabando la cultura indígena, están siendo dominados por la cultura romana y ocurre un hecho muy similar al que ocurrió en Alicante al acabar la guerra civil. Alicante se convierte en concentración de republicanos que huyen y cuando llegan a Alicante y ya no llegan barcos, algunos se suicidan. Bien, pues aquí tenemos una concentración de lo que queda después de una guerra, que son mujeres y niños, con sus caballos y sus perros, con los cuales ahora veréis se entierran, y son enterramientos que se producen todos en un periodo de tiempo cortísimo y por un hecho no natural. No se mueren 100 niños recién nacidos a la vez. No hay 100 niños recién nacidos a la vez en un poblado. Es gente que está viniendo de muchos sitios y se concentra. No me voy a detener porque me estoy comiendo toda la clase de Dani y voy a ir al final. Fijaros que es una acumulación de personas que van enterrando perfectamente colocados en el pozo, en el círculo. Son cientos de personas. Y que casi acaban con dos representaciones espectaculares. Y una de ellas, para mí escalofriante, que es esta. Casi acabando el pozo, vamos a encontrar un ánfora con un niño dentro, un caballo, no tirado, perfectamente colocado. Alguien ha bajado ese caballo a cierta profundidad, es algo bastante costoso. Pero es que la cabeza del caballo está mirando la boca del ánfora, o sea, al niño. Es una imagen prácticamente similar a la que hemos visto antes del caballo esnifando. Ese caballo está colocado intentando coger vida de ese ser humano, fijaros, no me lo he inventado. Aquí tenéis el caballo, aquí tenéis el ánfora y el niño dentro. Yo quiero creer que además de un niño dentro, aquí íbamos a tener vegetales. Porque este caballo está esnifando, está mirando a esa tumba, a ese niño, y está intentando, pienso yo, renacer a la vida. Aquí lo tenéis. Y ya la representación que cierra la cuadratura del círculo y que cierra la clase es esta. Cerrando el pozo, y por tanto la charla, aparece una mujer embarazada. Que además está apoyada, su mano, en una gran piedra semitallada. Todo lo que aparece en un pozo de este tipo no es casual, todo lo que está es porque tiene que estar. No hay piedra normalmente y de repente aparece esta. Pero es que además, si os fijáis, no solamente ha muerto, la han matado, embarazada, sino es que está apoyando la mano en esto. Fijaros, está en contacto con la piedra. Esta imagen, esta piedra, puede ser una piedra. Pero en la iconografía de la antigüedad hay muchas maneras de representar a los dioses. Y hay una, que es a través de betinos. Son piedras. La piedra es la representación del dios. Pero no solo en la antigüedad. Aquí la tenéis. Fijaros la mano. Tiene que estar en contacto. ¿Qué os recuerda esta imagen? De alguien tocando un betino, alguien tocando a Dios. ¿Qué os recuerda? ¿Os recuerda algo moderno? Yo que soy muy rebuscado. El de Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina. Sí,
Sí. Efectivamente, pero en representación iconográfica de Betilo. Es lo mismo, efectivamente. 2001, Es lo mismo. 2001 una odisea en el espacio. Quan toca... Ah, sí. Ah, míralo, ahí está. Míralo. Ahí lo tenéis. Sí, sí. Es la representación de Dios, sabiduría, como queráis. En la película, este Betilo representa la sabiduría. Cuando el homínido la toca, aparece la civilización. Bien, pues yo creo que lo que nosotros tenemos en el final de ese pozo, y es pozo porque tiene que ser pozo, porque es el nacimiento a la vida, es un homenaje a esa divinidad en la que ellos creen que es una divinidad de ultratumba, pero es una divinidad de muerte, pero es una divinidad de vida. Están sacrificando su cultura y sacrificándose físicamente, pero porque creen en algo. Están creyendo en algo que es religión, que es creencia, pero que por encima de la religión y creencia es cultura. La cultura de un pueblo es algo sagrado para un pueblo. Y si cree que esa cultura va a desaparecer, desaparece él y no tiene sentido vivir. Y desaparecen ellos, físicamente. No podemos adivinar científicamente que han sido asesinados, que ha habido un suicidio, solamente por aquellos que tienen fractura ante morte, pero sí que tenemos, y no lo he traído aquí porque no era la charla, hay paralelos escritos de hechos similares y hay un paralelo. Bueno, este es otro de los pozos, fijaros, cientos de niños, y tenemos un paralelo exacto en Rumanía, los dacios, otro pueblo indígena atacado por los romanos, y le pasa exactamente lo mismo. Se entierran en pozos, se suicidan, y sobre todo niños, se entierran en pozos. Pero lo que yo quería significar es sobre todo esta imagen, este mensaje. La flor de loto es eso. El loto que renace, que es la diosa, que es la muerte, es la vida y acaba siendo la sabiduría, es lo que representa esta imagen de la película 2001, es lo que representa este Betilo, y es lo que representa toda la iconografía que hable de la muerte en las culturas clásicas. Siempre veréis que aparece la planta como elemento vivificador. Es la que nace del sustrato y por tanto del inframundo, pero la que aporta vida y por tanto esperanza a esas personas que se están muriendo. Y esto es lo que yo quería contaros hoy. Moltíssimes gràcies. Imagino que tenéis preguntas, cuestiones. Exacte, és el que anava a preguntar. Sí. ¿Por qué dices Betilo? ¿Qué significa? Betilo. Betilo es como se llama, sobre todo en las culturas orientales, a la piedra que representa a Dios. Aquí he puesto muy rápidamente, porque no quería comer más tiempo, otra imagen que sin nombrarla representa a Dios. A ver si os la encuentro. Aquí está. Esta imagen, esta es un trozo de madera que nos aparece en el pozo. Esto en otros sitios es una cuña de carpintero. Es una cuña de carpintero. Pero estando donde está, que es en un pozo absolutamente ritual, en donde no hay nada que sobre, lo que hay es lo que tiene que estar, para nosotros es otra representación de Dios. Es la doble hacha, se le llama también la piel de toro, esto es carambolo, es esta representación de doble hacha, esto es en el propio Tosal de las Bases, es una terracota pequeñita que vuelve a representar lo mismo, es otra vez la representación de la divinidad. Las personas, igual que hacemos nosotros, una persona creyente en Jesús se pone una cruz y no necesita más. Bien, pues en la antigüedad había iconografías que representaban las divinidades, la roseta, la flor de loto, la doble hacha, o como lo queráis llamar. Esto nos aparece por tanto, nosotros en este pozo tenemos 3 posibles representaciones de Dios, nada más. ¿Por qué? Porque tiran el resto. Ahí están tirándolo todo ya. Una que es esta, otra que es, como hemos visto antes, esta, que es la posibilidad que fuera una Tani, y el famoso Betilo final. Se le llama Betilo. Esta imagen, que es Tani, este tipo de piedras son casi Betilos también, que son piedras muy enormes, muy verticales. Pero es que en época moderna el genio que hace la famosa película lo que está representando otra vez lo mismo. El Betilo es Dios, pero no es Dios porque es el Dios de una iglesia, de la creencia que sea, es la sabiduría.
Es que el que toca a Dios, el que toca a la sabiduría, o sea, el árbol de la vida, el árbol de Adán y Eva, esto es lo mismo, esta iconografía, cambiando monos por Adán y Eva, perdón, o cambiando monos con las aves que hemos visto al principio, cambiando monos con la representación de los caballos, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Un tótem es exactamente lo mismo. Un tótem de los indios de América es exactamente lo mismo. Es una representación de Dios, que además es siempre vertical porque así nace de abajo y va hacia arriba. Tiene que ser vertical, no hay tótems horizontales. Más preguntas. Yo quería preguntar si los entrenamientos estos últimos de los que has hablado están también en tus sesiones bases. Están allí. Allí, ¿no? ¿Y son entrenamientos, por lo que se ve, colectivos? ¿Hay algún individual? No. En este momento, a todas las personas que están donde estaban, que es el tosal de los bases, se les está enterrando a la vez. Y a la vez, uno podría pensar, estamos ante una epidemia. Pero una epidemia, tú no te entierras con vasijas, no te entierras con la paz, ni te posicionan. Te dejan caer, te tiran cal o te queman, porque claro, puedes contaminar. Aquí hay todo un ritual. Yo no me he detenido porque no quería comer mucho tiempo, pero en la sucesión de secuencias, por ejemplo aquí, se ve muy claramente cómo tú vas colocando, haciendo